Son las 9:15, el Pleno de la Convención Constitucional, lo revisábamos ahí, aprobó 28 de los 36 artículos propuestos por la Comisión de Formas de Estado y desde Vamos por Chile han planteado sus reparos y un sector de ellos se ha declarado en reflexión. Y para conversar sobre estos temas vamos a tomar contacto con la convencional de la UDI, Carol Baum. ¿Cómo está, Carol? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, revisemos lo que pasó ayer hasta cerca de las 2 de la mañana. ¿Sigue su proceso de reflexión a propósito de lo que se está avanzando en esta semana con las votaciones de propuestas de comisiones, Carol? Efectivamente, estamos en permanente reflexión respecto a todo lo que sucede dentro de la convención, porque ya llevamos 7 meses escuchando voces que nos dicen que esto se va a moderar, que en el Pleno va a cambiar, que en la votación general va a cambiar, que en la votación en particular va a cambiar. Y la verdad es que no ha cambiado. Y lo que tenemos hasta ahora son textos, propuestas de texto. Todavía hoy día vamos a tener los primeros textos ya que van a pasar efectivamente aprobados por 2/3 a la propuesta de nueva constitución. Textos que no son positivos para el país, que no son buenos para las personas, que en vez de buscar este proceso de unidad que se buscaba, una constitución que nos representara a todos, lo que está pasando es que se está generando una constitución, una propuesta de constitución que divide, que genera sistemas de justicia paralelo, que desmembra el país, tal como lo dijeron algunos convencionales ayer, y eso es muy negativo porque es malo para las personas. ¿En qué temas, por ejemplo, entremos ahí lo que ha llamado este proceso de reflexión, porque tiene que ver con los contenidos, como señala usted, pero que genera división? Lo que está siendo votado por mayoría dentro de la convención. ¿En qué puntos radican sus principales diferencias, Carol, o de aquellos también que se han declarado en reflexión en estos días? A ver, en primer lugar, yo diría que cuando tú generas sistemas de justicia paralelo, estás generando justicia distinta para las personas. Por ejemplo, una persona que comete un delito no va a tener la misma pena dependiendo de si se declara chileno o si es que es perteneciente a algún pueblo originario. Eso no es justo, va en contra de la igualdad ante la ley y de la certeza jurídica. Y esto puede llevar a cosas tan graves como lo que pasaba anteriormente en Rapa Nui y que gracias a distintas gestiones ya fue mejorado, que había atenuantes porque culturalmente se validaba de cierta forma como una costumbre la violencia y el abuso. Eso así de grave puede generar estas consecuencias. Validándose en costumbres y cultura, vamos a tener jueces paralelos, o sea, tú podrías ser juzgado por un juez, por un lonco o por la autoridad ancestral que establezca el pueblo originario que determina su propio sistema de justicia. Eso no es unidad, no es igualdad ante la ley. Antes, o sea, en forma permanente en el Pleno se ha escuchado que queríamos un sistema de justicia que fuera igual para todos, que no hubiese una justicia para ricos y para pobres. Con eso estamos plenamente de acuerdo, pero en vez de aprobarse normas que mejoraran el acceso a la justicia para las personas, se aprobaron normas que consagran en la Constitución las diferencias, que no haya justicia igual para todos. ¿Habría un órgano en todo caso o cuál? Ahora está consagrado constitucionalmente. Que en este punto, por ejemplo, si hay un órgano que pudiese regular, digamos que la justicia sea igual para todos, distinto es a que se aplique justicia, por ejemplo, a determinados pueblos, ya sea por sus costumbres, ahí usted ponía un ejemplo, pero hay en muchos otros, por ejemplo, en el tema de los pueblos originarios, por poner ese ejemplo. ¿Cuál sería la propuesta o qué propusieron ustedes en el camino que podría llevar quizás a lograr acuerdos, si es que se puede de aquí a hoy, ¿no? Que es en la tarde cuando se empiezan a votar ya en particular? ¿Qué es lo que propusimos nosotros? Tener un solo poder judicial, un solo sistema de justicia
efectivamente, en que se apliquen los enfoques de multiculturalidad. Y incluso algunos convencionales de Vamos por Chile presentaron alternativas en el fondo, a sistemas de justicia para ciertas materias, por ejemplo, la justicia vecinal, en que efectivamente sí puede resolver un lonco o quien sea la autoridad ancestral del pueblo originario correspondiente. Pero en materia penal, a nosotros no nos parece que esto tenga que ser así. No se pueden generar ese tipo de diferencias. Hay algunas materias que sí. En las otras, lo que sí hay que tomar como antecedente en el análisis de todo lo que conlleva un proceso judicial es la multiculturalidad, tomar en consideración las costumbres, tomar en consideración las distintas variables que hay en la forma de relacionarse los distintos pueblos originarios. Pero eso es distinto a generar sistemas de justicia paralelo, porque las normas que hoy día se están aprobando lo que están haciendo es desmembrar al país, separarnos en distintos grupos, separarnos entre chilenos y pueblos originarios. ¿Qué pasa con una persona que tiene un padre de origen aymara y una madre de origen mapuche? ¿Qué pasa con un chileno que comete un delito contra un mapuche en territorio de otro pueblo originario? Esto genera mucha confusión, y lo que necesitan los sistemas de justicia son certezas, igualdad ante la ley, certezas, y lo que se establece como derechos humanos básicos reconocidos en todos los tratados internacionales es que uno sepa quién te va a juzgar. Claro, ahora sepa quién es el juez y cuál es la legislación. Lo que se ha entendido la convención, y ahí ya vamos entrando a este proceso de reflexión de su sector, que tiene que ver con las diferencias existentes que hasta ahora no ha sido reconocida. Por ejemplo, un Estado plurinacional, a propósito de lo que se votaba ayer también, de que hay realidades distintas, de justicia con enfoque de género, de todo lo que no recoge la Constitución. Entonces mi pregunta es, si usted o ustedes han visto estas diferencias que se vio desde un principio que se instaló la convención, que es precisamente a lo que se quiere apuntar, hacia un cambio y reconocer pueblos o diferencias al interior de una sociedad que no está reconocida en la Constitución actual. Eso nosotros estamos de acuerdo y hemos hecho propuestas en forma permanente de cambios para mejorar todas las cosas que hay que mejorar en la Constitución. Y por supuesto que estamos de acuerdo en que hay que reconocer la multiculturalidad, y no solo eso, sino que potenciarla, apoyar a los pueblos originarios en poder desarrollar de la mejor forma su cultura, su lengua. Pero una cosa muy distinta es a generar estados autónomos dentro de un estado. Eso es dividir al país. Por lo tanto, está bien. Nosotros creemos que, por ejemplo, en que hay que potenciar todo este tipo de cosas. Hemos propuesto cambios para todas. ¿Cómo se descentraliza desde su punto de vista? Se descentraliza entregando efectivamente atribuciones a cada una de las regiones, y que la toma de decisiones sea dando vuelta a la pirámide de la toma de decisiones, en el sentido de que las decisiones se tomen lo más cerca posible de las personas. Es decir, partimos por los municipios, después en el gobierno regional o provincial, y después en el gobierno central, y no que se tomen todas las decisiones en el gobierno central. Estoy muy de acuerdo con eso, pero de ahí a crear territorios autónomos con incluso asambleas legislativas que todavía están, veremos si se aprueban o no, en cada una de las regiones, pero además comunas autónomos, territorios indígenas autónomos. Eso es desmembrar el país. ¿Qué pasa si van a haber legislaciones distintas en cada uno de estos territorios? ¿Qué pasa si es que se comete, las personas nos vamos a tener que saber todas las legislaciones, porque recuerden que la ley se presume conocida por todos, para no cometer ninguna infracción de ningún tipo? Cuando paso desde Maule a Ñuble, la verdad es que eso es muy confuso para las personas. Nosotros tenemos una cultura de un Estado unitario, y esto, aun cuando en el papel muchas veces lo dice,
No es verdad. Y esto es un problema de esta nueva constitución, de esta nueva propuesta, que muchas veces dice como, se reconoce un Estado unitario, pero en la práctica lo que se está aprobando no es un Estado unitario. ¿Qué significa, y en este contexto ya he conversado por algunos temas que partieron quizás con su estado de reflexión, qué significa el estado de reflexión en estos días cuando está todo pasando, ¿no?, en la convención con estas votaciones, cuando ya podrían hoy incluso surgir los primeros artículos para ir a la nueva Carta Magna? Mira, llevamos 7 meses en que nos dicen que esto se va a moderar. Cada vez que nosotros decimos que que se ha propuesto esto, nos dicen no, todavía no ha pasado por la comisión. Cuando pasa por la comisión nos dicen no, Chile Vamos está exagerando porque todavía no pasa al pleno. Cuando se aprueba en el pleno en general, no, es que todavía no se aprueba en particular. Bueno, se aprobaron 14, 16 artículos en general. Y hoy día vamos a ver cuáles se aprueban en particular de la Comisión de Sistemas de Justicia, que nosotros consideramos muy malos para Chile, muy malos para los chilenos. Por lo tanto, ahora en adelante ya esperamos que no se mantengan las voces diciendo que esto en algún minuto se va a moderar, porque ya tenemos certezas bastante concreta de que esto no va a pasar. Pero su proceso Vamos de a seguir aportando. ¿Qué significa? Porque acá también se desmarcaron en algunos otros convencionales de su propio sector. De hecho, Marcela Cubillos decía en Twitter que ella no había sido elegida para permanecer ahí. Reflexión significa quedar al margen. Se había hablado incluso de que algunos evaluaban salir de la convención, pese a que eso tampoco está establecido. ¿Qué significa claramente. reflexión? Estamos en permanente análisis de todas las opciones que tenemos. Tenemos opciones legales, tenemos opciones ante tribunales internacionales, hay opciones de recurrir a la Corte Suprema cuando se viola una norma reglamentaria, por ejemplo. Hay opciones de seguir permanentemente presentando todas las indicaciones a cada uno de los artículos, o asumir que efectivamente ninguno de nuestras propuestas se vota a favor, por lo tanto no hacerlo. Todo eso es lo que evaluamos de forma permanente. Lo que no evaluamos o lo que no está dentro de la discusión es abandonar. Y en eso yo coincido con Marcela Cubillo. A nosotros nos eligieron para estar ahí, y estamos en forma permanente aportando para defender las ideas de la unidad, de la democracia y de la libertad. Y no vamos a abandonar nunca nuestras ideas, nuestras convicciones ni a las personas. En su sector igual hay diferencias, ¿no? Asume que hay diferencias en torno a personas que no están en este proceso de reflexión en el que usted ha dicho estar, Carol. Yo creo que estamos todos en forma permanente en reflexión. Algunos lo decimos y otros no. Y nosotros tenemos mucha unidad al interior del colectivo del que soy parte, y en forma permanente conversamos todos los temas, nos reunimos, y obviamente, como todos los conglomerados políticos, tenemos alguna diferencia en algunos puntos de vista y actuamos en forma unida en la mayoría de la mayoría de las veces, pero obviamente tenemos diferencia en esto. Ahora, hoy día, respecto a abandonar la convención, no he escuchado a alguien decirlo como una alternativa, ni estar pensando en irse, en no seguir yendo o en dejar de aportar. Hoy día nosotros con convicción vamos a seguir defendiendo más que nunca las ideas por las cuales fuimos elegidos. Bien, Carol Baum, muchísimas gracias por hablar con CNN. Que tenga buen día. Muchas gracias, que esté muy bien. Nos quedamos atentos. Bueno.